dueño de un establecimiento comercial estaba buscando una empleada, para lo cual hizo un anuncio que decía la siguiente frase: se necesita empleada de medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Lo curioso en este anuncio era que la palabra nada estaba subrayada, dando a entender que la empleada que se estaba buscando no tenía o no se necesitaba que tuviese alguna habilidad especial, y que esta empleada lo único que se buscaba es que ella estuviese dispuesta a obedecer los lineamientos que el empleador estaba buscando. Esta mañana, hermanos, me gustaría contestar a una pregunta muy importante en nuestro diario vivir: ¿cómo ser un discípulo del Señor? ¿Cómo ser un discípulo? Y para esto nos vamos a apoyar en Proverbios capítulo 22, versículo 17. Proverbios capítulo 22, versículo 17 dice en la Reina Valera 1960: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Este versículo nos habla de tres maneras en las cuales nosotros podemos ser un discípulo del Señor Jesucristo, y nosotros podemos ser discípulos para poder aprender a vivir de la manera que Dios quiere. La semana pasada vimos nosotros la importancia de buscar un porqué, para memorizar la palabra del Señor, para leer la palabra del Señor, para pasar tiempo con la palabra del Señor. Pero esta mañana yo quiero que usted quiero contestar la siguiente pregunta: ¿cómo ser un discípulo? Si usted pone atención, en Proverbios capítulo 22, versículo 17 se nos dice cómo ser un verdadero discípulo, un aprendiz del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, o cómo aprender a crecer espiritualmente, pero principalmente cómo ser un discípulo. Proverbios 22, 17 da tres maneras en las cuales nosotros podemos ser un discípulo. Dice: inclina tu oído. Luego dice: y oye las palabras de los sabios. Y luego termina diciendo: y inclina tu corazón a mis palabras. Este versículo nos habla de tres cualidades importantes para ser un discípulo. La primera es la docilidad. En Proverbios capítulo 22, versículo 17, la primera parte dice: inclina tu oído. Cuando nosotros damos atención a esto, o el proverbio nos dice inclina tu oído, la palabra inclina tu oído puede ser describida de otra manera. Podemos decir que la palabra que aparece aquí de inclina tu oído es la docilidad. Y la palabra dócil es la que mejor se presenta en esta cualidad, porque la palabra dócil quiere decir que es fácil de aprender, que está dispuesto la persona para poder aprender. Entonces, la primera cualidad la primera manera para ser un buen discípulo es que nosotros inclinemos nuestro oído. Es que nosotros pongamos esa disponibilidad de ser dócil, de hablar de alguna manera adecuada. Alguien dijo, hermanos, que es necesario tener tanta discreción para dar un consejo como docilidad para recibirlo. Docilidad para recibirlo. Y lo que está buscando aquí el proverbista es que las personas que quieran ser buenos discípulos, la primera cualidad es que tienen que tener docilidad. Porque la docilidad, hermanos, es algo necesario y tiene que ver con la iniciativa del discípulo. Si el discípulo no cuenta con docilidad, el discípulo no puede aprender. No puede aprender. Por eso quiero preguntarle esta mañana: ¿tiene usted docilidad? ¿Está dispuesto a aprender? ¿Quiere ser dócil en el aprendizaje para ser un buen discípulo de nuestro Señor? ¿Quiere usted ser una persona que lo primero que lo distinga sea que usted es una persona dócil, que es una persona que busca estar dispuesto a aprender lo que Dios todos los días a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de los mensajes, a través de cada uno de los medios que Dios usa para edificarnos? ¿Tiene usted docilidad? Porque la docilidad es un elemento importantísimo. Ahora déjeme decirle lo siguiente: la docilidad es un valor. Nosotros hemos hablado mucho o hemos oído hablar de los valores y decimos, por ejemplo, que la sinceridad, el decir verdad, el trabajar,
el ser una persona prudente, todos esos son valores. El no robar, el pensar en los demás, el ser compartido es un valor. ¿Pero qué es un valor? La docilidad es un valor, pero ¿qué es un valor? La palabra valor significa hacerte fuerte. Si nosotros decimos que la docilidad es un valor, entonces estamos diciendo que la docilidad te hace fuerte. Pero ¿en qué sentido la docilidad te hace fuerte? En el sentido que la docilidad forma un carácter en nosotros. Te hace ser más persona, te hace ser una persona, no ser un instrumento nada más, no ser un animal nada más, sino vivir de acuerdo a lo que fuiste creado. Y la docilidad, hermanos, es el primer elemento para hacernos un discípulo del Señor, porque la docilidad es un valor que nos hace ser personas. Cuando nosotros somos dóciles y nosotros estamos dispuestos a aprender y nosotros estamos con ganas de que se nos siga enseñando, eso va a crear en nosotros una docilidad, porque va a crear en nosotros un carácter que nos va a hacer una mejor persona, porque eso te hace ser fuerte. La pregunta que estamos respondiendo entonces es: ¿cómo ser un discípulo? La primera cualidad que nos enseña Proverbios capítulo 22, versículo 17 es la docilidad. Inclina tu oído. La segunda cualidad que necesitamos, o la segunda manera para ser un buen discípulo, es cuando nosotros ponemos atención. La segunda cualidad se manifiesta en el Proverbios 22, 17. Y oye las palabras de los sabios. El imperativo oye, cuando a alguien se le dice oye, se le está diciendo que preste atención. La palabra oye, cuando es seguida por alguna palabra, oye el mandamiento, o como en este caso, seguir instrucciones, tiene la habilidad, hermanos, de la obediencia. Por lo tanto, podríamos traducir o parafrasear la segunda frase: y obedece las palabras de los sabios. Porque se supone que en el pueblo de Israel la palabra sabios distingue a una persona que tiene la habilidad de formar carácter. La palabra sabios en el tiempo del pueblo de Israel, en el aspecto de Proverbios, implica a una persona que conoce el carácter, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y por lo tanto puede hacer a esa persona más aceptable ante Dios. Nunca podemos usar, hermanos, Proverbios para hacernos mejor persona. Nunca el libro de Proverbios fue diseñado para que yo sea una persona autónoma y al ser una persona autónoma, por lo tanto, pueda ser mejor persona. Ese no es el propósito de Proverbios. El propósito de Proverbios es que cuando una persona se somete y pone atención y oye, y por lo tanto cuando pone atención obedece, es para que sea mejor persona ante Dios. Por lo tanto, los sabios que se mencionan en este contexto son personas que conocían el pacto de Dios con Israel. Eran las personas que conocían los 10 mandamientos. Eran personas que tenían un carácter moral y espiritual y que por lo tanto podían ayudar a las otras personas a que fueran mejores personas ante los ojos de Dios, para que vivieran de una manera que le agradara a Dios. Y ese es el punto fundamental. El punto fundamental es la atención que nosotros podemos poner. Ya vimos que la primera cualidad para ser un buen discípulo es tener docilidad. La segunda cualidad o la segunda manera que podemos ser un buen discípulo es poner atención. Porque la atención, hermanos, tiene que ver con la manera en la cual nosotros dirigimos nuestra mente. Dice una frase que la mente es el espejo flexible. La mente es un espejo flexible. Ajústalo para ver mejor el mundo. La atención, hermanos, tiene que ver con el manejo de nuestra mente. Tenemos que poner atención, es cuando nuestros sentidos o cuando nuestra parte interior pone y dirige nuestra mente sobre algo. Los psiquiatras alemanes han descrito y dicen que la atención es la ventana con el exterior. Porque la atención tiene que ver con cómo interactuamos con la parte que está afuera. En ese sentido, entonces, aparte de la docilidad, la segunda cualidad que se necesita es la atención. Porque la atención es dirigir nuestra mente sobre seleccionar alguna cualidad para poder cada uno de nosotros adquirir lo que queremos adquirir.
Cuando nosotros tenemos atención, fijamos nuestra mente en un objetivo, en una cosa, y lo demás pasa a ser secundario. No lo queremos manifestar ni lo tenemos en nuestra mente. Por lo tanto, cuando entendemos que la atención es la ventana hacia el exterior, tenemos que entender que la atención tiene 3 cualidades para que pueda rendir en el aprendizaje. La atención se compone de 3 elementos: tiempo. Se necesita tiempo porque vas a invertir para poder captar las cualidades específicas de lo que estás viendo, para poder recorrerlo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para poder captar lo que se te está dando. La segunda cualidad de la atención es el esfuerzo. Y el esfuerzo tiene que ver para que no te distraigas, para que nada te llame la atención hacia otra dirección, para que tú no voltees y pierdas el objetivo de ver lo que estás atendiendo y lo que quieres aprender y entonces pierdas. Tienes ese esfuerzo, concentración, dirección. Entonces, en ese momento dedicas tiempo, dedicas esfuerzo para que no te distraigas sobre y ese esfuerzo hace que tu atención recorra el objeto y puedas conocerlo. La tercera cualidad que tiene que ver con la atención es el interés. Necesita algo interesarte para que te llame la atención. Cuando entonces nosotros entendemos que la atención es tiempo, esfuerzo e interés, vamos a poder ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a tener la atención que se requiere para que la palabra de Dios se meta en nuestro interior, para que la palabra de Dios pueda fluir libremente en nosotros y para que apliquemos la tercera cualidad. Pero antes de continuar, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo ser un discípulo? Estamos contestando la pregunta: ¿cómo ser un discípulo? Y no quiero que se distraiga. Hemos hablado de 2 cosas importantes hasta ahorita. La primera fue que el discípulo tiene que tener docilidad, porque eso es que es fácil de aprender. La segunda que dijimos es que necesita atención. Inclina tu oído, porque la atención hace que la persona seleccione de todo lo que está a su alrededor un solo elemento y se concentre en él y adquiera. Por lo tanto, dijimos que la atención, para que funcione, debe de tener tiempo, debe de tener esfuerzo y debe de tener interés. Esta es la última parte que vamos a hablar. La tercera parte es la tercera parte del Proverbios capítulo 22, versículo 17. Proverbios capítulo 22, versículo 17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y la última parte: y aplica tu corazón a mi sabiduría. La tercera parte habla de aplicar nuestro corazón a la sabiduría. La palabra corazón en este contexto se puede traducir como voluntad. En el contexto donde se usa en Proverbios, la palabra corazón regularmente tiene que ver con que la persona aplique su voluntad. Vamos a explicarlo. Esto lo describe más bien Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 27. Si usted tiene oportunidad de ver Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27, se va a dar cuenta que el elemento central para dominar todo el cuerpo es el corazón. Pero en nuestro contexto cultural, el corazón correspondería a los pensamientos, al entendimiento, a la voluntad de hacer las cosas. Por lo tanto, cuando dice: y aplica tu corazón a mi sabiduría, es la tercera cualidad. Hemos hablado de la docilidad, hemos hablado de la atención y la tercer elemento es la práctica. La tercera cualidad para ser un buen discípulo es cuando usted y yo, o cuando nosotros ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. En ese mismo pasaje que acabo de citar, la cita de Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27, usted puede encontrar en el versículo 23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted lo lee ese pasaje de Proverbios 4:23 en relación con Proverbios capítulo 20 al 27, Proverbios 4 del 20 al 27, se va a dar cuenta que lo que está procurando ahí es que el hombre cuide su voluntad, que se ponga cuidado sobre lo que hace. Por lo tanto, la palabra corazón tiene que ver con el centro del aprendizaje. Si usted pone atención, en Proverbios capítulo 7, versículo 3 dice:
Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Si usted lee con atención el capítulo 7, versículo 1, se va a dar cuenta que está hablando de los mandamientos que el Padre le está diciendo al Hijo. Pero como dijimos hace algún momento, los proverbios y el aprendizaje en el pueblo de Israel acerca de las cuestiones morales y las cuestiones espirituales nunca están relacionadas para ver al hombre autónomo. Siempre están relacionadas con que la persona tenga un estilo de vida que glorifique a Dios. Por lo tanto, en este contexto nosotros podemos darnos cuenta que ligarlo a los dedos podría dar la idea de esto y de cerrar los ojos y hacer una oración. Y lo confirma la palabra: y guárdalos en la tabla de tu corazón. Sea lo que sea, la idea fundamental es que los mandamientos se deben escribirlos en la tabla de su corazón. Lo que está diciendo Proverbios capítulo 7, versículo 3 es que cuando el hombre guarda los mandamientos de su Padre en su interior, van a afectar su carácter, van a describir un estilo de vida que glorifique a Dios y que honre al Padre en ese contexto. Estamos entonces diciendo que la palabra corazón tiene que ver con la práctica, con la voluntad, con que el hombre guarde en su ser interior y eso afecte toda su conducta. Tiene que ver con el movimiento de las manos, con lo que hacemos con nuestras manos, lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que saboreamos, lo que olemos. Los 5 sentidos son gobernados por el elemento central que es el corazón. En la cultura hebrea, la palabra corazón tiene que ver con el centro interior elemental con el cual todo el cuerpo es gobernado. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros, Proverbios 22:17 dice: aplica tu corazón a mi sabiduría, es que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Ha escuchado usted que cuando alguien tiene algo en su corazón, la realidad es que lo practica? Yo lo puedo ver esto mucho en la vida de mis hijos. Mi hijo menor tiene casi 4 años, el día 28 de este mes del 2020 va a cumplir sus 4 años. Y yo veo cómo mi hijo Joshua copia y copea. Porque copia es que bebe de lo que sus hermanos hacen. Y copia porque reproduce lo que ve que sus hermanos hacen. Yo veo que el lenguaje de mi hijo es el lenguaje que aprendió de sus hermanos cuando está jugando con ellos. Veo cómo usa las palabras para expresar sentimientos, emociones, para expresar sus pensamientos. Obviamente tiene su personalidad básica, pero lo que escucha lo aprende y lo practica. Por lo tanto, es dócil. Y eso es lo que requerimos, lo que se requiere. Si queremos ser un discípulo del Señor, tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo. ¿Se fija que el versículo lo he tratado de decir de memoria? Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es porque yo le dejé a usted una tarea de memorizar versículos. La siguiente semana, cuando hablemos del versículo 18 y 19, que tiene que ver con la segunda parte de esta lección, los voy a decir los 2 versículos de memoria. Los tengo guardados, pero ahorita no los voy a decir. Yo estoy aplicando lo que le estoy enseñando. Si quiero ser un buen maestro, tengo que aplicar lo que enseño. Si yo quiero que usted sea un buen discípulo, usted tiene que aplicar lo que le estoy enseñando. Por lo tanto, para ser un buen discípulo del Señor, tenemos que tener docilidad, tenemos que tener atención y tenemos que tener práctica. Eso lo dice Proverbios 22:17. Quiero terminar con Proverbios 18:15. Dice lo siguiente: el corazón entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Si usted ya entendió que la palabra corazón implica el elemento central por el cual nuestro cuerpo se rige, entonces léalo de la siguiente manera: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Es decir, que usted
va a estar dispuesto en su mente y en su voluntad a vivir de una manera sabia. ¿Cómo ser un discípulo? Es la pregunta que hemos respondido esta mañana. Y tiene que ver con ser dócil, con poner atención y con practicar lo que se aprende. Hermano, el Señor quiere discípulos que estén aprendiendo su voluntad todos los días. Y para ser un discípulo del Señor necesitamos estas tres cualidades. Si usted y yo las practicamos, seremos un discípulo del Señor. Y el Señor formará un carácter inquebrantable y hará que nosotros podamos glorificarlo con nuestro estilo de vida. Y será nuestro corazón lo que testifique para que otras personas a nuestro alrededor puedan ver que el Señor nos ama y está con nosotros. ¿Quiere usted ser un buen discípulo o quiere ser un discípulo del Señor? Si su respuesta es sí, tiene las tres cualidades y las tres maneras de cómo ser un discípulo. Si usted decide no serlo, también va a responder positiva o negativamente a la pregunta. La pregunta de esta mañana es ¿cómo ser un discípulo? Espero que le sirva. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este mensaje. Te pedimos que lo meditemos y lo razonemos y que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida. En Jesús te damos gracias. Amén.